Tengan todos muy buenas tardes, queridos compañeros, querido licenciado Marcelo Quirós. Vamos a empezar con unos puntos muy esenciales para el trabajo de presentación. ¿Qué es la entrevista social? La entrevista es un diálogo establecido entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos de investigación y selección de personal. Una entrevista no es casual, sino es un diálogo interesado con un acuerdo previo e intereses y expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado. El entrevistador debe tener disposición, paciencia para llevar a cabo una entrevista. Debe hablar de manera clara, precisa y en voz entendible. Es conveniente que el entrevistador hable en voz regulable, ya que puede ayudar a mejorar de alguna u otra forma el resultado de la entrevista. Debe tener una buena letra, que sean entendibles las respuestas del entrevistado. Las preguntas debe hacerlas de manera natural para que el entrevistado responda con sinceridad y se sienta a gusto entrevistándose. El entrevistador debe estar seguro de lo que desea preguntar. Si es necesario, anotar las preguntas antes de comenzar la entrevista. Entre la entrevista existen muchos tipos. Puede estar el perfil o semblanza, es cercano a la bibliografía, está basado en la combinación de fuentes documentales y testimoniales con datos obtenidos de la persona entrevistada para hacer de él trato escrito. De opinión. Este tipo de entrevista es el que se preocupa por los ideales, opiniones y comentarios personales del entrevistado. En esta se deberá destacar los puntos ideológicos del entrevistado. Periodística. Se amplía en una especialidad en un tema específico. Cuestionario fijo. En algunos momentos se usa periódicamente con distintas personas. La interpretativa, también conocida como creativa de personaje, etc. Apreciativa. Está basado en la suposición que las organizaciones, también en función de las preguntas que se hacen a aquellas organizaciones que indagan en problemas y dificultades, obtendrán más de lo mismo. También se puede ver fases de la entrevista: la preparación, la realización, la evaluación y análisis de los datos, redacción y edición. Esto nos puede servir de mucho para realizar una entrevista de acuerdo a generar un tipo de confianza para llegar a aclarar el punto que nosotros deseamos llegar. Vamos a proseguir con el segundo punto, que se trata sobre la ficha social. Les invito a que sigan escuchando el audiolibro, para que podamos entre nosotros seguirnos ayudando a mejorar nuestros conocimientos. Proseguimos. La ficha social es un documento e instrumento de trabajo en el que se registra la información de forma susceptible de ser ordenada, entresacada y almacenada. Es también la parte común, sistematizada y cuantificable de la historia social. El tratamiento de los datos aportados por la ficha social se puede tener índices de funcionamiento con los servicios sociales, como por ejemplo la duración media de los casos entendidos, tiempo de espera de la solución de los problemas o tipos de demandas más frecuentes planteadas. La ficha social
es utilizada como un extraen de datos cuantificables o sistematizables. Tiene un formato uniforme con respuestas codificadas. La ficha social recoge todos los datos de identificación de las personas, nombre, dirección, etc. Modelo de la ficha social. Debe llevar datos personales. Esos datos no son obligatorios. Estos datos sí son obligatorios. Nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfono, representante, identificación sociobiográfica básica de la persona, fecha de nacimiento, municipio, sexo, nacionalidad, doble nacionalidad extranjera, grupo de convivencia, empadronamiento, motivo de atención y valoración profesional, ámbitos generales de actuación, motivo de atención, valoración profesional. Todo esto nos ayuda en mucho. Es un instrumento de donde se registra la información obtenida de forma susceptible. Este documento permite cuantificar la historia social. Se llena la ficha social siempre en el caso requerida una intervención social que conlleve alguna gestión o actividad para las cuales sea preciso conocer los datos personales y o familiares del usuario. Recoger aquellos datos que aún teniéndolos en el soporte documental no lo consideramos importantes para nuestra intervención. La ficha social es definida como un instrumento de todo trabajador social, en donde él mismo registra la información obtenida de forma susceptible. La ficha social puede ser considerada como uno de los instrumentos específicos del trabajo social, la cual sirve de relación entre los distintos servicios y profesionales. Vamos a proseguir con el tercer punto, que es el informe social. Estudio social, instrumento que permite conocer la personalidad del individuo en su entorno social y cuyo enfoque es más profundo que el estudio socioeconómico, ya que emplea todo el proceso metodológico del trabajo social, de casos centrándose en el desarrollo del individuo, tanto en el núcleo familiar como en su entorno social. El informe social es un documento que caracteriza la labor del profesional del trabajo social. También es un gran desconocido para la población en general. Por ello, en esta entrada vamos a clasificar cuáles son los contenidos, sus objetivos y algunos ejemplos de la vida cotidiana en los que se puede ser de utilidad este documento. En resumen, el informe social contiene a grandes rasgos información sobre la situación objeto de tratamiento. Este es un resumen de la situación pasada, igual del paciente, su entorno familiar, su situación laboral, su vivienda, etc. Valoración profesional de dicha situación. La trabajadora social o trabajador social, con toda la información recopilada en la primera parte, realiza una valoración exclusiva de la misma. Diagnóstico o diagnóstico técnico. Se trata de la parte más importante del servicio social. En ella, el profesional interpreta la situación y detecta los problemas existentes. Propuesta. En este apartado influyen todas las acciones encaminadas en la resolución de los problemas destacados en las frases anteriores. El profesional de trabajo social obtendrá toda la información necesaria para elaborar el informe a través de la utilización de diferentes técnicas, como pueden ser la entrevista, la observación, la escucha activa.
¿Cuál es la finalidad de un informe social? La naturaleza del informe social dependerá del tipo de ayuda que consolide el paciente y los objetivos de la institución a la que permanece el trabajador social. Vamos a centrarnos pues en los informes sociales que pueden requerir los usuarios de gabinete de trabajo social. Informe a otras instituciones, servicios de una determinada situación social. Pueden emitirse a distancia pública o privada. Pongamos como ejemplo un paciente de unidad de daño cerebral, adquiriendo una, decide ingresar a un centro de atención especializado. En este caso, la trabajadora social emitirá un informe social de derivación para informar a los profesionales del nuevo centro de situación sociofamiliar actual del paciente. Además, incluirá información sobre el estado de los expedientes tramitados, las ayudas contenidas, los resultados solidarios, etc. Siguiendo con el mismo ejemplo, pongamos el caso de la persona con daño cerebral. Adquiriendo no puede manifestar por sí mismo su deseo de ingresar al centro de atención especializada y tampoco dispone de tutores legales que puedan hacerlo por él. La trabajadora social podrá emitir un informe social al juzgado de referencia en el que conste de la situación del paciente. Una valoración de la misma es un dictamen técnico que ponga de manifiesto lo conveniente de solicitar una autorización judicial del internamiento previo del ingreso residencial. De este modo serán un médico forense y un juez los que determinen mediante auto judicial si la medida es correcta para el bienestar de la persona o ratifiquen dicha autorización. Obtención de cursos o ayudas. Estos informes suelen realizarse por los profesionales de servicio social público o privado. Pongamos como ejemplo aquellos que deben cubrirse para complementar la solicitud inicial de valoración de independencia. Este tipo de informe tiene como finalidad adecuar la concesión de recursos a las necesidades reales de los pacientes. Suele realizarse por los trabajadores sociales de base. El trabajador o trabajadora social es un gabinete podrá elaborar informes sociales a instancia privada para presentar en centros escolares y entidades bancarias, mutuas de accidentes, etc. Informe social. Soy un documento único del profesional de trabajo social. Contengo información, valoración, diagnóstico e intervención. Mi finalidad, informar a instituciones, servicios o obtención de recursos o ayudas. ¿Seguro que no me necesitas? Es definitiva si los informes psicológicos se centran en los aspectos psicológicos del paciente. Los informes sociales se centran en el aspecto sociofamiliar del mismo y son trabajadores sociales. Debemos saber claramente qué es una entrevista social, qué es una ficha social, qué es un informe social, para que a la larga nosotros sepamos cómo podamos ayudar. No solamente quedarnos en un lugar estancado. Nuestra misión es poder ayudar a las personas contribuyendo un estamento donde podamos transformar ideas de las personas. Nuestra misión no es fácil, es más complicada de lo que parece, pero bien lo dicen muchas personas, mis sueños son difíciles de conseguir, pero jamás van a ser imposibles. Va a proseguir con el tema mi compañera, espero les haya ayudado de alguna forma. Podemos proseguir con el tema. Prosiguiendo con el tema, vamos a hablar sobre los genogramas. ¿Qué es un genograma? Un genograma es un formato para dibujar un árbol genealógico. Esta registra información sobre los miembros de una familia y sus relaciones sobre por lo menos 3 generaciones. Los genogramas muestran la información familiar en una forma que provee un vistazo rápido de patrones familiares complejos y una fuerte hipótesis acerca de cómo un problema clínico
puede estar conectado con el contexto familiar y la evolución del problema y del contexto con el tiempo. ¿Para qué sirve un genograma? Lo principal de un genograma es la descripción gráfica de cómo los diferentes miembros de la familia están biológica y legalmente relacionados entre otros de una generación a la siguiente. 1. Cada miembro de la familia se representa como un cuadrado o círculo, dependiendo a su género. 2. La persona clave o paciente identificada alrededor de quien se lo construye el genograma se lo va identificando con una línea doble. 3. Para una persona muerta se pone una X dentro del círculo, usualmente indicando la edad al fallecer y las fechas de nacimiento y muerte. Se lo va indicando a la izquierda y a la derecha sobre la figura. 4. Para matrimonios o personas que están casadas, están conectadas por una línea que baja y cruzan con el esposo y a la izquierda con la esposa, además de una letra M seguida con la fecha cuando la pareja se casa. Para separaciones o divorcios, las líneas oblicuas significan una interrupción en el matrimonio, una diagonal para separación y 2 para un divorcio. Para las parejas no casadas se señala igual que las casadas, pero con una línea de segmentos y la fecha importante cuando se conocieron o vivieron juntos. ¿Cuándo se usa un genograma? Se usa cuando se entrevista a una familia de tal forma que se encuentra con un espacio suficiente para plasmar todo lo que el cliente le vaya relatando o contando. Tras la recogida de información se realiza un filtrado y se va realizando el genograma. Se utiliza para identificar patrones, como ya lo estaba diciendo. Y además, esta herramienta simplifica la consideración del espacio, de factores de riesgo individuales de otros miembros y de la familia. Ahora vamos a hablar sobre los ecomapas. Muchos se preguntarán, ¿qué es un ecomapa? Les explico. Los ecomapas son una herramienta terapéutica muy común usada en el trabajo social, generalmente en todo el mundo. El ecomapa es un complemento del genograma y una gran ayuda para la comprensión del entorno en el que se va desarrollando la vida de las familias. Esta consta con el círculo central que contiene el genograma de la familia, teniendo muy en cuenta la convivencia. Alrededor del círculo central se ubican otros círculos que van representando los amigos, las instituciones de salud, de educación, el trabajo, la familia extensa, la religión, etc. ¿Para qué sirve un ecomapa? El valor del ecomapa está en su impacto visual. Su propósito es retratar lo posible con diferentes colores las relaciones de los miembros del grupo familiar con sus suprasistemas. También nos permite visualizar las redes de apoyo psicosocial de los miembros que tendrán una influencia positiva o negativa en la evolución de los integrantes de una familia. ¿Cuándo se usa? Para el trabajo social es de suma importancia a la hora de intervenir algún caso determinado. A diferencia del genograma, el ecomapa nos muestra no tan solo la estructura familiar con sus relaciones, ya que también comprende factores que afectan a una familia en particular, lo cual ayuda a entender la problemática de una forma más integral, incluyendo variables que puedan ser decisivas a la hora de atacar una problemática. ¿Cómo se aplica? Se deben señalar las relaciones de cada uno de los círculos
con todos los miembros de una forma individual, así también como en grupos. Visita domiciliaria, generalmente por los asistentes sociales y trabajadores sociales, que es aplicada en el domicilio del cliente o sujeto de intervención a través de una entrevista y observación, todo ello con el fin de realizar un diagnóstico de intervención. Como estudiantes o profesionales del trabajo social, en más de una ocasión llevamos a cabo la realización de esta técnica en nuestra profesión, misma que nos permite conocer el entorno de nuestros usuarios. La visita domiciliaria siempre se realiza en la residencia de la persona o familia. Entendemos como residencia el lugar donde reside, donde duerme el usuario, ya sea casa, hospital, paradero, carpa, cárcel, residencia comercial como el lugar donde trabaja el usuario. ¿Para qué sirve? La visita domiciliaria sirve para una serie de actividades que se llevan a cabo para conocer mejor al individuo o conjunto de individuos. Es una de las prácticas más antiguas que abarca una amplia variedad de disciplinas en el ámbito social. Como su nombre lo indica, es necesaria la intervención de un agente externo dentro de la vivienda de las personas. Con ello se busca dar respuestas a preguntas previamente planteadas. Generalmente se utiliza para conocer más sobre el candidato y esbozar un diagnóstico completo sobre su vida. ¿Cómo se usa? Generalmente estas visitas proceden para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia de registro federal de contribuyentes en el cumplimiento de obligaciones en materia aduanera. ¿Cómo se aplica? La práctica de la visita domiciliaria requiere que exista por principio un documento expedido de la autoridad fiscal en la cual autoriza al personal oficial que se presente en el domicilio del contribuyente, le comunique el objeto de su visita, acredite debidamente su personalidad, solicite los elementos que requiera para cumplir su objetivo y proceda a efectuar su revisión. Este documento se llama orden de visita domiciliaria y debe cumplir ciertos requisitos conforme a la ley para que sea válido. 1. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. 2. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por la autoridad competente. 3. Tratándose de las visitas domiciliarias, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado y datos identificados, excepto cuando se trate de órdenes de verificación de materia comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. Pasos para realizar una visita domiciliaria. Organizar la visita. 1. Revisar plano de ubicación. 2. Obtener permiso, consentimiento informado, confidencialidad. 3. Consensuar el día, la fecha y el horario. 4. Negociar objetivos. 5. Organizar el material que se llevará al domicilio. 6. Elaboración de hipótesis. Al llegar a casa. La llegada debe ser puntual, preguntar por contacto inicial, identificación, saludar, presentarse, preguntar por la persona con la cual se hizo el contacto y se acordó la visita, solicitar el invitado, ¿puedo pasar? En el interior de la casa. Observar características del ambiente del hogar, por ejemplo, ¿se siente un ambiente tenso, relajado al llegar?
¿Dónde se nos recibe? Nos sentamos en el patio, la cocina, el living, el dormitorio. Estas dependientes de si hay puertas cerradas, lugares prohibidos. ¿Cuántos se nos permite ver? Bueno, con esto estaríamos concluyendo el audiolibro. Espero les haya gustado y muchas gracias.